Bueno, a continuación damos la invitación a Néstor Ramírez, nuestro querido representante de la CUT Bogotá de Derechos Humanos, que va a hablar acerca de los proyectos presentados por el CNP al Congreso sobre una propuesta para sacar a Colombia de la crisis. Buenos días, Néstor. Buenos días, Martica. Muy buenos días a nuestra audiencia, la comunidad educativa de todo el país que nos ve y nos escucha en este importante programa del Magisterio Colombiano. Bueno, Néstor, como nos vas a contar acerca de los proyectos, entonces quisiera que se llevan a cabo en el Congreso. Antes de eso, pues quisiéramos que nos respondieras también las preguntas que qué pasó con ese pliego, con ese famoso pliego de emergencia, qué contienen esos proyectos de ley presentados al Congreso de la República y en qué va la discusión de esos proyectos en el Congreso. Bueno, Martica, vamos por partes. La primera pregunta es, ¿qué tienen estos proyectos y cuál es su propósito? Tenemos que decir que a la llegada del COVID-19 a Colombia quedó al descubierto una vez más la incapacidad y corrupción del gobierno de Iván Duque y su mezquindad para con los sectores populares. En primer lugar, favoreciendo los intereses de sus amigos y socios, demoró el cierre de los aeropuertos, cuando ya en el mundo entero era una medida impuesta para salvaguardar la vida de los ciudadanos. La demora del cierre de los aeropuertos contribuyó a la rápida propagación del virus y al fallecimiento de miles de colombianas y colombianos. En segundo lugar, se negó a facilitar oportunamente una renta básica para las personas que viven del rebusque diario y que al verse obligadas al aislamiento social vivieron y viven una dolorosa situación de hambre y miseria. Eran los miles de trapos rojos colgados en las puertas y ventanas y que aún se mantienen en muchos lugares del país. Y en tercer lugar, se negó a apoyar las pequeñas y medianas empresas, se negó a apoyar de manera pronta y eficaz las pequeñas y medianas empresas. Los recursos económicos que destinó el gobierno para enfrentar la pandemia llegaron principalmente al sector financiero y a las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas empresas fueron quebrando o cerrando, dejando en la calle a millones de trabajadores. No hubo ni siquiera dineros para pagar oportunamente los salarios de los trabajadores de la salud, para dotar adecuadamente la red hospitalaria pública, convencidos que con los solos aplausos y homenajes desde el costoso y mentiroso reality show de televisión que montó la presidencia de la República era suficiente. Pero en cambio sí hubo dineros en abundancia para la compra de armas y equipos para el criminal escuadrón de la muerte, el SMAT, e inclusive pensaban comprar costosos aviones de guerra, válgame Dios, pero la presión popular en el marco del paro nacional los obligó a desistir de semejante bestialidad. Por estas razones y entre otras, por estas razones que hemos señalado y otras más, porque el listado de desaciertos del gobierno frente a la pandemia es muy grande, el Comité Nacional de Paro presentó al gobierno nacional en el mes de junio del 2020 el pliego nacional de emergencia para contribuir con la solución a la tragedia que estaba y está afrontando el país. Ese pliego buscaba cuidar la vida, la salud y el empleo. Se buscaba garantizar que todo colombiano pudiese ser atendido dignamente frente al COVID, que tuviese una renta básica, 2 millones de familias que hoy no pueden afrontar la pandemia con dignidad, la gratuidad en la educación superior, es decir, la matrícula cero para que los jóvenes no se vieran obligados a salir del sistema educativo, y medidas urgentes para proteger la producción agropecuaria y la producción nacional, no solo para conservar los empleos, sino también para garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad. Esa sería como la respuesta a la primera pregunta de dónde sale eso. Ahora, ¿qué pasó con ese pliego de emergencia? Sí, señor, era la segunda pregunta. Es lo que uno preguntaría, ¿qué pasó con ese pliego? No solo el gobierno no lo aprobó el pliego de emergencia,
ni siquiera dio la posibilidad de una negociación al respecto. En cambio, aprovechando la pandemia, el gobierno comenzó a implementar medidas en contra de los trabajadores y de la población en general, como el decreto 1174, donde pagan menos del salario mínimo y por horas y contratan por horas, y la presentación al Congreso para su pronta aprobación de un nefasto proyecto de reforma tributaria, que fue el que tumbamos con el paro, y otro igualmente nocivo de reforma al sistema de salud que también tumbamos con el paro. O sea, ante esa grave situación que se presentó allá a mediados del 2020, el Comité Nacional de Paro integrado por las... Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El Comité Nacional de Paro está integrado por las más importantes centrales sindicales, la CUT, la CTC y la CGT, y las confederaciones de pensionados, y varias organizaciones de estudiantes universitarios, y numerosas organizaciones sociales de campesinos, indígenas, transportadores, entre otras. Ese Comité Nacional de Paro convocó a la realización del paro nacional del 28 de abril del 2021. Transcurridos cerca de 50 días del majestuoso estallido social que movilizó a millones de colombianas y colombianos, es decir, el paro nacional, y frente a la brutal y criminal arremetida del gobierno contra los manifestantes, principalmente contra los jóvenes, y ante la negativa a negociar el pliego presentado, el Comité Nacional de Paro convocó al movimiento social a replantear la táctica, al repliegue y a la reagrupación de las organizaciones participantes, buscando la más amplia unidad, y convirtió el pliego de lucha del paro nacional en 12 proyectos de ley que fueron presentados al Congreso de la República el 20 de julio del presente año, respaldados en la movilización social que se realizó ese día, el 20 de julio, y las posteriores movilizaciones nacionales, la del 26 de agosto y la de la semana pasada, del 28 de septiembre. Bueno, ¿qué contienen esos proyectos de ley? Los proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro para su aprobación en beneficio de millones de colombianas y colombianos hoy afectados por la pandemia del COVID-19 y por la crisis económica y social que viene padeciendo el país desde mucho antes de la llegada del COVID, se refiere a los siguientes temas: renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; gratuidad para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública, es decir, la matrícula cero; fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral de los trabajadores de la salud; apoyos para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo; apoyos para la reactivación del sector agropecuario; derogatoria del nefasto 1174; promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en género; garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica; reforma al Estatuto de Juventud para hacer más efectiva la participación política de los jóvenes; la reforma a la policía y el desmonte del criminal Escuadrón de la Muerte, el SMAT. Ese es el contenido de los 12 proyectos que cursan en este momento en el Congreso. Los proyectos están en el Congreso y este es un Congreso de mayorías uribistas que han mostrado a la larga de la historia su absoluto desprecio por los derechos de los trabajadores. De manera tal que a estas alturas, desde la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, han dilatado y obstaculizado el trámite del mismo. Aún no se ha iniciado la presentación de las ponencias correspondientes para realizar la discusión al respecto y su aprobación o desaprobación. Esto lo que muestra es la imperiosa necesidad de transformar estas instancias legislativas a través de la más amplia unidad de las y los demócratas, de las y los trabajadores, de los sectores sociales, campesinos, indígenas, estudiantes, desempleados, hombres, mujeres, jóvenes, para derrotar en las urnas el próximo año a esta corrupta clase dirigente y lograr que en el Congreso de la República los sectores democráticos, alternativos, progresistas sean la mayoría. Es decir, es el momento histórico de voltear la torta.
Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, subdirectiva Bogotá y Cundinamarca,